Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En la época de nuestros abuelos no había teléfonos. Luego pues había algún teléfono, a lo mejor en un pueblo había un teléfono que la gente compartía. Si les hubiéramos dicho que en este tiempo, pues todas las personas tienen un teléfono inalámbrico, celular, incluso los niños, que en cualquier lugar podemos hacer un clic, interconectarnos incluso en vídeo con imágenes, con personas que están en la otra parte del globo, no se lo creerían, ¿verdad? Se reirían de eso, no puede ser. Pero lo más asombroso es que aunque la tecnología ha crecido de manera exponencial, cada vez las personas sufren más. Hablando con un hermano que es empresario, pues me contó un acontecimiento con una clienta a la cual pues le dio muy buen servicio, pero de repente se alteró, se enfadó, llamó incluso a la policía. No tenía sentido lo que había hecho. La policía tampoco entendía por qué les había llamado. Pero habla de esa realidad que estamos viviendo. Mucha gente con problemas mentales, espirituales. Y no sabe la razón. Y también en este tiempo, pues están aumentando los crímenes, ¿verdad? Y eso, pues tampoco conocen cuál es el origen de eso. Los filósofos siempre están estudiando, ¿no? Para que el hombre sea feliz, pero no funciona. Y esta semana aparecía un caso de un cantante muy famoso, pues que supuestamente, presuntamente, porque por supuesto no está demostrado, pero llevaba totalmente una doble vida, ¿verdad? Pero sí que ha habido casos que se han podido comprobar de famosos artistas, deportistas, políticos, que daban esa fachada de que parecían buenos, que eran felices, pero luego ocultaban una vida de corrupción, de desastre. Por eso la gente no sabe por qué ocurre esto. En el siglo XIX, pues los estudiosos decían, el hombre es malo porque no tiene una buena educación, es malo porque no tiene recursos. Pero en el siglo XX todo mejoró, la educación, también la gente pudo obtener más economía, pero el problema seguía latente igual. El hombre tendía al mal. Y solo la Biblia, que es la palabra de Dios, está mostrando por qué ocurre esto. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. ¿Cómo que no hay justo ni aun uno? Porque los primeros padres, Adán y Eva, ellos pecaron, desobedecieron a Dios. Y como consecuencia de esa caída, su naturaleza cambió. Se hizo una naturaleza de pecado que tiende a pecar, que tiende a lo malo. Pero es un misterio para la gente. No puede entender esta realidad. En Mateo 15 vemos que los fariseos se enfadaron. ¿Por qué? Porque los discípulos que tenían hambre empezaron a comer espigas de trigo sin limpiarse la mano. Y fueron a Jesús a recriminarle. Pero Jesús les explicó, eso no es pecado. El problema no es fuera. Aunque nos limpiemos, que por supuesto es bueno limpiarse, pero aunque me limpie, no puedo cambiar mi problema porque es dentro. Por eso en el versículo 19 dice que el problema es el corazón, las cosas que salen del corazón, los malos deseos, la lujuria, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño. Es el problema, lo tenemos dentro, ¿verdad? Y la Biblia nos explica que el hombre en ese estado caído, haga lo que haga por sus fuerzas,
no puede salir de ese estado de sufrimiento. Por eso, por gracia de Dios, la palabra nos da la respuesta. Cristo es la respuesta preciosa que Dios nos da. Por eso en el Antiguo Testamento, a través de imágenes, de tipos, alegorías, Dios, por su gracia, continuamente nos da la respuesta. Y vemos que había ciudades refugio, donde cuando uno había cometido un crimen de manera aleatoria, sin buscarlo, pues podía ir corriendo a esa ciudad y allí no lo podían matar. Por supuesto, esa ciudad de refugio habla de Cristo, nuestro Salvador. Y también cuando caminaban por el desierto, dice que serpientes ardientes, venenosas, les mordían y murió una gran multitud. Pero Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. Y cuando eran mordidos, si miraban a la serpiente, eran sanados. Porque habla de Cristo crucificado, el único y suficiente Salvador, nuestro sanador. Incluso a través de Jonás, ¿verdad? Él estuvo dentro de un pez. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Que habla de Cristo que murió y al tercer día resucitó. Por eso, siempre Cristo, solo Cristo. Es el poderoso nombre de Cristo. La respuesta para nosotros. Y en el Nuevo Testamento se cumplió. Y Él, Jesús, cumplió esos 3 oficios de manera verdadera. Como verdadero rey, Él vino a deshacer las obras del diablo. Como verdadero profeta abrió el único camino para que podamos regresar a Dios y obtener la verdadera vida. Y como verdadero sacerdote derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para sacarnos de todo desastre, para cortar toda maldición. Por eso Jesús es el Cristo, y es el glorioso nombre de Jesucristo, que al poder creer en Él hemos recibido la salvación. Solo el nombre de Cristo nos sana, solo el nombre de Cristo nos libera. Y es el pasaje de hoy. Pedro lo pudo compartir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó, un gran milagro, ¿verdad? Ese cojo fue sanado, fue salvado. Pero el mayor milagro no es ese. Por supuesto es un milagro, pero el mayor milagro es el nombre de Jesucristo. Ese es el mayor milagro. Por eso tenemos que aferrarnos a ese nombre. Tenemos que descansar en ese nombre. Tenemos que fortalecernos en ese nombre. Tenemos que proclamar ese nombre. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, no solo nos muestra el problema, nos da la respuesta que es Cristo, también está dándonos esa dirección de que tenemos que estar compartiendo el nombre de Jesucristo. Porque la manera que Dios ha establecido para que puedan conocer este nombre es la locura de la predicación, dice 1 Corintios 1:21. Locura para los que se pierden, pero salvación y poder para los que Dios tiene preparados. Y eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia tiene que estar compartiendo este nombre, no hay que hacer otras cosas, principalmente porque solo lo podemos hacer nosotros. Los bomberos, es verdad, hacen un buen trabajo, pero ellos no pueden compartir el nombre de Cristo. La policía también. Por supuesto, está haciendo una gran obra, pero ellos no son los que tienen que estar proclamando el nombre de Cristo. Las ONGs también hacen gran obra social. Pero solo la iglesia del Dios vivo, que somos nosotros, cada uno de nosotros por su gracia, somos los que Dios ha llamado para proclamar este poderoso nombre de Jesús el Cristo.
Un científico de nivel alto, era una persona reconocida y admirada a nivel mundial, un día fue a la iglesia. Era una gran iglesia. Por supuesto, el pastor se enteró que estaba yendo cada domingo este científico tan renombrado. Por eso dice que en sus sermones empezó a él también a hablar de ciencia, para agradarle. Pero pasaron varias semanas y dejó de ir. Ya no iba a la iglesia. Por eso el pastor lo llamó. ¿Por qué no está viniendo los domingos? Este científico, con respeto pero muy sincero, dijo: yo la verdad, pues mi especialidad es la ciencia, por supuesto. Pero yo no voy a la iglesia a que me hablen de ciencia. Además, usted es un neófito, no es un especialista en ciencia. Yo voy a la iglesia a que me prediquen a Cristo. Y si no predican a Cristo, ¿para qué tengo que ir? Y es así, ¿verdad? Tenemos que estar proclamando ese poderoso nombre de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Pero el problema es que no estamos entendiendo el poder del nombre de Cristo. Pablo lo entendió. Por eso dijo: todo lo demás, comparado con este poderoso nombre, es como basura, dijo Filipenses 3:8. Y por supuesto Pedro lo entendió, lo vemos en el pasaje de hoy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es decir, que Pedro sabía que el nombre de Cristo es más valioso que la plata y el oro. Porque una persona que no tiene a Cristo, aunque tenga plata, aunque tenga oro, no va a funcionar su vida. Por eso tenemos que conocer el valor. Tenemos que conocer la misión que Dios nos da. Tenemos que entender que solo Cristo es la respuesta. ¿Cómo nos podemos callar? No podemos estar de espectadores ni ponernos de lado, ¿verdad? Tenemos que aferrarnos a este nombre, Jesús el Cristo, y proclamarlo hasta nuestro último suspiro. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que cada día, a través de la fe, puedan aferrarse al pacto de Jesús el Cristo, puedan experimentar su poder y puedan estar compartiendo su nombre con denuedo. Porque es solo el nombre de Jesucristo. Solo el nombre de Jesucristo puede sanar nuestro trasfondo espiritual. ¿Cuál era el trasfondo del cojo? Cojo de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Una persona coja no puede caminar bien. Espiritualmente significa alguien que no puede ir en el camino de Dios. Está separado de Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos como suciedad, significa que hemos nacido con ese pecado. Por eso todo lo que hacíamos en ese estado era pecado, trapos de inmundicia, no tenía ningún valor. Y dice que caímos como una hoja que cae es una hoja que se seca, ¿verdad? Ya se seca, pierde la vida. Y luego las maldades nos llevaron como viento, esa hoja es llevada a un lado por otro. Totalmente, sin tener el control ni la dirección de su vida, está yendo totalmente al fracaso. Y ese es el trasfondo, que nadie podía ayudar a este cojo a cambiar. No solo eso, también tenía un trasfondo de idolatría. Para los judíos, el templo era una idolatría. Y también en nuestras naciones hemos nacido en una cultura idólatra, donde muchas veces los niños los ofrecen cuando son recién nacidos a la Virgen, los ofrecen a los santos, ¿verdad? Esa es una práctica muy recurrente. Por eso tenemos que estar viendo esa realidad. Por supuesto, eso origina graves problemas espirituales.
eso se traspasa, ¿verdad? También hasta la tercera, la cuarta generación. Por eso, ¿quién puede cambiar eso? Delante de ese cojo pasaba gente con economía, pasaban los sacerdotes, los escribas, pero no había nadie, ni uno solo, que pudiera dar la respuesta a ese cojo. Solo Cristo. Por eso dice en Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solo en nombre de Cristo. Y eso es lo que tenemos que proclamar. Solo nosotros lo podemos hacer. Hay que proclamar el nombre de Cristo. No solo cambia nuestro trasfondo espiritual, sino que sana también nuestro estado espiritual. ¿Cuál era el estado espiritual de ese cojo? Él era un mendigo. Él todos los días lo llevaban allí para pedir. Y eso nos habla de ser mendigos espirituales. Y muchas veces somos eso, mendigos espirituales. Vamos buscando una miguita de pan, un trocito de pan. Cuando en Cristo, por su gracia, tenemos banquetes, abundancia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero no estamos disfrutando de esa abundancia. ¿Por qué? Porque este cojo estaba junto a la puerta, pero no entraba. Estaba justo en la puerta. Muy fácil, ¿verdad? Lo tenía cerca. Pero no entraba, no iba al culto, no iba al templo a dar culto. Él iba a pedir limosna. ¿Y dónde estaba él? En la puerta de la hermosa. ¿Por qué la llamaban así? Porque era una gran puerta hecha de cobre de corintio, resplandeciente, era preciosa. Y eso espiritualmente nos habla del mundo. El mundo es resplandeciente, es atractivo, parece lo mejor, ¿verdad? Incluso siendo creyentes, podemos ser engañados por este mundo. Y también buscar nuestra estrategia. Él buscaba la estrategia, era un buen sitio para pedir limosna, pero aunque consiguiera mucha limosna, no podía dejar de ser mendigo. Por eso, él, aunque iba todos los días al templo, no había dado culto ni una vez. Nosotros tenemos que estar para restaurar nuestro estado espiritual, teniendo victoria en el culto y especialmente recibiendo su palabra que es viva y eficaz. Eso es lo único que nos puede cambiar. Por eso cuando pudo recibir el nombre de Cristo con fe, luego Pedro le tomó de la mano y lo levantó. Eso significa con fe y con autoridad. Fue sanado, fue levantado y por primera vez pudo entrar al templo. Y eso es lo que tenemos que restaurar. A través del nombre de Cristo hay que restaurar el culto en espíritu y en verdad a nuestro amado Dios Trino, por supuesto los domingos, pero cada día, en ese tiempo de 3 concentraciones, ahí vamos a experimentar un nuevo estado espiritual. Y esa es la verdadera respuesta. ¿Por qué solo este nombre de Jesús el Cristo, que es tan glorioso? Solo en ese nombre podemos restaurar y sanar nuestra misión, restaurar la misión que Dios tiene para nosotros. Este cojo veía la puerta, pero no entraba. Cuando pudo realmente recibir la sanidad, pudo entrar al templo y pudo encontrar esa misión que Dios tenía preparada para él. Y Dios tiene una misión preparada para nosotros. Puede que la veamos así de lejos, ¿no? Pero hay que entrar.
No podemos por nuestras fuerzas. Si empezamos a aferrarnos al nombre de Cristo, si empezamos a disfrutar del culto, ciertamente cambiará nuestro estado espiritual y no podremos no solo verlo, sino entraremos, restauraremos la misión. Él, que era un cojo, pudo ser cambiado en un gran testigo. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos restaurando. José, que era un esclavo, pudo ser un gran gobernador. David, que era un humilde pastor, en el nombre de Cristo, pudo levantarse como un gran rey. Y Dios tiene grandes cosas preparadas para nuestras vidas. Pero lo intentamos hacer por nuestras fuerzas, no funciona y nos desanimamos. Como no funciona, intentamos aferrarnos a otras cosas, pero es solo Cristo, solo en el nombre de Cristo, que podemos obtener la verdadera respuesta. Por eso, este cojo entró al templo, alabando a Dios. La multitud, impresionada, asombrada, se reunió, y allí Pedro, ¿de qué les habló? Que había sido sanado en el nombre de Cristo, siempre el nombre de Cristo, solo el nombre de Cristo, que es poderoso. Hechos 4:4, 5.000 varones recibieron la salvación. Al día siguiente, los llevaron delante del Sanedrín, las 71 personas más importantes del pueblo de Israel, que los fueron a juzgar, y se sentaban en semicírculo. Imagínense la escena, y delante Pedro, Juan y el cojo sanado. Era atemorizante humanamente, pero no tenía ningún temor. ¿Por qué? Porque se aferraban al nombre de Cristo. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo esa confesión gloriosa, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Y se quedaron asombrados. Le reconocieron que había estado con Jesús. Estaban admirados, no tenían palabras, porque había una evidencia del poder del nombre de Cristo. Era ese cojo, era una evidencia viva, innegable humanamente. Pero por supuesto Satanás no se está quieto, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron? Está bien, no pasa nada, pero os pedimos una cosita. No es mucho, es algo pequeño. ¿Qué es? Que no habléis en ese nombre. Satanás es astuto, ¿verdad? Bueno, hablar de ética, de moral, está bien, pero no habléis del nombre de Cristo. ¿Por qué? Satanás solo teme al nombre de Cristo. Y también a los hijos de Dios que disfrutan del nombre de Cristo, que proclaman el nombre de Cristo. Por eso, a través de esa situación podemos ver, podemos confirmar la importancia, el poder, el valor del nombre de Cristo, que hemos podido conocer y que tenemos que disfrutar y que tenemos que compartir. Por eso en este día no hace falta estar preocupados, afanados, que sea el día que de manera sencilla, con fe, nos aferremos en el nombre de Jesucristo. En ese momento vamos a ver el poder de Dios. Esta mañana, temprano, la verdad estaba un poco resfriado, un poco de fiebre, y había bastante lucha espiritual. En ese momento he podido tomar esa palabra en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Era un momento que no podía pensar más. Pero en ese momento, al poner mi fe en el nombre de Cristo, que es el pacto eterno, toda esa oscuridad se ha disipado en un momento. Ya todo ha cambiado. Por eso
Hay que aferrarse al nombre de Cristo, hay que disfrutar del nombre de Cristo. Esa es la verdadera respuesta. Sí, es un milagro que se levantara el cojo, pero el milagro es el nombre de Cristo, porque solo a través de él podemos cambiar nuestro destino, podemos cambiar vidas, matrimonios, familias, naciones. Ese es el poder del nombre de Cristo. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Algo muy importante que dijo Pedro, versículo 6. Lo que tengo no es solo que tenga una teoría de que Jesús es el Cristo, que Él sea mi dueño, que Él sea mi todo. Lo que tengo. Cuando realmente Cristo es el dueño de mi vida, voy a tener verdadera respuesta. Esa es la verdadera respuesta. Estar en Cristo, disfrutar de Cristo. Solo Cristo. Lo que tengo, te doy. Entonces será muy cómodo, ¿verdad? Compartir esa bendición, como hacía Pedro. Y ese es el verdadero evangelismo. Compartir esa bendición, que en el nombre de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Por eso, que podamos estar cada día por la mañana, abrir los ojos, muy importante, aferrándonos al nombre de Cristo con fe, orando en el nombre de Cristo, recibiendo el poder. Luego, durante el día, cuando salgamos, orando, y cuando Dios abra la puerta, proclamando el nombre de Cristo con autoridad. Ciertamente, Dios nos dará la bendición del encuentro, y por las noches ya podemos escribir las respuestas, ¿verdad? Eso será una obra maestra para nuestra siguiente generación. Y también incluso por la noche hacer el horario del día siguiente y empezar a mirar ese horario con ojos de evangelismo, orando por el evangelismo. Ciertamente Dios levantará grandes respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan levantar esa torre absoluta del nombre de Cristo en sus vidas.